Cuentos de la noche. Hola, soy Roberto Tobar Gaitán y para mí es un verdadero placer darle la bienvenida a estos cuentos de la noche, cuentos de cuarentena. Hoy tenemos algunos cuenticos, como lo han pedido, que son algo tenebrosos. De pronto pueden producir miedo, pero son historias que me han contado a lo largo de los años. Cuentos de nuestra Colombia oculta, cuentos olvidados, mitos, leyendas, cosas, hechos que hacen parte de nuestra cultura y que siempre se han contado. No tienen ningún fundamento científico y por eso no pasan de ser ficción, leyenda. Bueno, iniciemos el cuento. El año 2008. Teresa vivía en un barrio alto de Medellín. Había migrado del campo con su esposo y sus 2 hijos, y luego de establecerse en una vivienda arrendada, una vivienda humilde pero digna, comenzaron a adaptarse a la ciudad. Esto lo hicieron con mucho esfuerzo. Ellos no pasaban hambre, pero siempre estaban apretados económicamente. En el día los hijos salían temprano a trabajar y el esposo dormía, pues él había conseguido puesto como celador en una empresa de tejidos muy importante. Teresa, una paisa matrona muy religiosa y ordenada, mantenía la casita como una tacita de plata. Un día, haciendo frijolitos para el almuerzo, notó que al preparar el hogao le faltaba sal, y cuando fue a ver el totumito que tenía para ese oficio, con una cucharita de palo metida, se dio cuenta que no había sal. Entonces, cosa extraña, algo muy raro pasó. De la nada, a un lado de la estufa, arriba de una mesita con mantel de plástico de florecitas, vio que una mano salía de la nada y traía colgando 1 libra de sal. La mano apareció de improviso. No estaba sino la mano, no había nada detrás de ella, no había personas, no había nada, solo la mano. Y es que la mano salió sola, como de un hueco en el aire. Entonces, la mano descargó delicadamente sobre la mesita la libra de sal y luego se batió como indicando: adiós, chao, hasta luego. Teresa dio un brinco hacia atrás y luego de ver petrificada la escena, salió corriendo de la casa dando alaridos. ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! Parada en la calle, nadie la había visto, no quería entrar. Estuvo parada un rato en la calle, nadie la había visto y ella no quería entrar. Pero entonces recordó que sobre la estufita de gas de 2 puestos había dejado cocinando los frijoles y la paila o sartén del hogao. Pensando que se le iban a quemar, olvidando el susto, salió corriendo para la cocina y vio sorprendida que las hornillas de la estufita estaban apagadas. Entonces, pensando que su marido las había apagado, fue a la habitación y allí lo encontró roncando, profundamente dormido. El marido trasnochado no se dio cuenta de nada. Asustada y sorprendida, procuró calmarse respirando profundamente y haciéndose a la idea de una ilusión o de un sueño vívido, se tranquilizó. En la cocina, sobre la mesita, estaba la inmutable libra de sal que le había traído la mano que salió de la nada. Entonces, pensando que ya era la hora del almuerzo y que sus hijos iban a llegar, afanada se olvidó del sobresalto. Cogió la sal, la descargó en el totumito y siguió haciendo el almuerzo, pensando que seguro ella la había traído y se le había olvidado, pensando que de pronto tenía Alzheimer. Así definió ella
al Alzheimer. Alzheimer. La familia llegó. Teresa no dijo nada de lo que pasó para que no dijeran que estaba enferma. Al día siguiente, después de recibir a su esposo, quien llegaba del turno de la noche, amparada en la idea de un sueño y un olvido, comenzó sus labores. Ese día quería hacer de comida una sopa de mondongo con garbanzos, y como los garbanzos que tenía guardados en un tarrito adornado con flores eran pocos para el almuerzo, pensó en salir para comprarlos. Antes de salir, arregló el comedor y acompañó a su esposo amorosamente para que se durmiera. Luego fue a la cocina. Se dirigió a la pequeña nevera azul que tenían en la casa, y allí abrió la puerta para sacar el mondongo del congelador. Y entonces vio que en una de las parrillas interiores de la neverita había una libra de garbanzos. Sin creerlo, cogió la bolsa de garbanzos y gritó: «No pues, tráiganme ahora plátanos para las tajadas». No había terminado de decir esto cuando 2 plátanos maduros cayeron de la nada y golpearon sus pies. ¿Quién dijo miedo? En carrera de paticas para la calle, Teresa abandonó nuevamente la casa. Una vecina amiga que miraba se le arrimó y le preguntó que qué le pasaba. Teresa le contestó y casi ahogada le contó de la sal, los garbanzos y los plátanos maduros para las tajadas. La vecina soltó la carcajada y con la franqueza propia de los paisas o antioqueños le dijo: «Teresa, pareces loca». Teresa, regañada, regresó a la casa pensando que la vecina tenía razón. Temerosa hizo el almuerzo y cada ratico miraba a todos lados a ver si venía la aparición. Hecho el almuerzo, se percató de que no tenía nada que tomar para ofrecer y pensando en salir para comprar una cola o gaseosa, metió la mano en el bolsillo del delantal y se dio cuenta que no tenía dinero. Entonces se giró para ir al cuarto por los billetes. Y nuevamente, de la nada, apareció la mano. Apareció ofreciéndole un billete de 10,000 pesos. Teresa, que ya más o menos estaba acostumbrada a la aparición, haciendo un esfuerzo profundo para tranquilizarse y pensando que tenía que corroborar o probar que todo era un sueño, dijo: ¿No tienen más suelto? ¿Más sencillo? Entonces, como en una película de terror, la mano se entró por el hueco invisible y al instante salió portando 2 billetes de 5,000 pesos. Pálida, muda y temblorosa, Teresa recibió los billetes y antes de que desapareciera la mano, se dio cuenta que era una mano de mujer de edad. Una mano que portaba un inconfundible anillo con una piedra de turquesa. Un anillo que ella ya conocía. El anillo era igualito al que usaba su mamá ya muerta. Entonces pensó: «Dios mío, es mi mamá». La mano, como esperando el reconocimiento, quedó quieta por un momento y después se movió haciendo el ademán de adiós. «Hasta luego, chao». Finalmente se metió en el hueco invisible y desapareció. Teresa, temblorosa, se sentó en una butaca blanca y después de un ratico se preparó un vaso de agua con mucha azúcar para calmar los nervios. Y hasta aquí lo que me fue narrado en el año 2009 en Medellín. Lo que me contó Teresa, la señora que había visto alguna vez mis programas de televisión de historias secretas, y lo cual le dio confianza para contarme su historia. Y esa es la historia de Teresa, la que aún cree que es la mano de su mamá. La mano no volvió a aparecer y ella lamenta no haberla saludado.
Desde ese día, Teresa siente que su mamá, desde donde quiera que esté, la acompaña y la cuida. Los 2 billeticos de 5,000 pesos los guarda como un recuerdo entrañable. De lo narrado amablemente por Teresa, no tengo ninguna teoría, y mucho menos una explicación. Cuentos de la noche, cuentos de cuarentena. Sigamos con la segunda historia. De esta historia no digo el lugar, porque el protagonista aún vive, y como él, el día en que me contó su historia, me dijo que iba a violar un secreto y que por eso no quería ser identificado, en esta narración lo omito. Llamémoslo el señor X. El señor X era el sepulturero del pueblo X, una villa santanderiana que escapó a los avances del siglo XX. Un pueblito lejano y montañero que aún se conserva con su aire colonial de casas de teja de barro y balcones de madera. Un día, a las 11 de la mañana, en el cementerio, que como se usaba antiguamente se construyó alejado del pueblo, el señor X abría o cavaba en el suelo la fosa para enterrar a alguien del pueblo. Allí trabajó pacientemente. Poco a poco fue abriendo el hueco fúnebre, para llegar así a la profundidad reglamentaria de 2 metros. Eso me dijo el señor X. Clavando la pala y volteando la tierra fuera de la fosa, fue penetrando pacientemente la tierra. Entonces, más o menos a los unos 50 metros de profundidad, al clavar la pala con fuerza, del fondo de la tierra brotó un quejido humano largo y lastimero. El señor X escuchó aterrado y pegando un brinco de canguro, en un segundo estuvo parado fuera de la tumba. Allí, asustado, con el sol alumbrando desde arriba, vio como el fondo de la no terminada tumba se movía. La tierra se agitaba como cuando un gusano herido se mueve dentro de ella. El señor X había visto muchas cosas extrañas a lo largo de su vida como sepulturero, pero nada como lo que estaba viendo parado a la orilla de la fosa. La cosa, o lo que fuera, se sacudía y gemía bajo tierra. Haciendo una pausa en su cuento, el señor X me contó que eran gemidos de dolor muy fuertes, que a él le parecieron humanos. Con el pelo erizado y la piel de gallina, el señor X salió como alma que lleva el viento. Salió corriendo por el pueblo a llamar al señor cura. Dentro de la iglesia, al lado del altar, un sacerdote ya mayor, ocupado en preparar las honras fúnebres del difunto, al que iban a enterrar en el cementerio, no le dio atención. Y entonces, después de tratar infructuosamente de llamar la atención del cura, el señor X, parado en la mitad de la iglesia, gritó: «¡Padre, no sea pingo! ¡Páreme bolas!». El cura, aterrado por la insolencia del sepulturero, paró lo que hacía y fue a escucharlo. Entonces el sepulturero le contó lo que había pasado. Le contó de los gemidos y la tierra que se movía. El cura, sonriendo, lo miró con benevolencia y le dijo: «Hijo mío, creo que te pasaste de guarapos». El sacerdote sabía que al señor X le gustaba mucho esa bebida alcohólica. El señor X negó con vehemencia que estaba borracho, y como vio que el cura no le creía, se arrodilló frente a él y le dijo: «Padre, por favor, se lo suplico, vamos al cementerio». El cura, aterrado por la actitud suplicante del señor X,
se dio cuenta que algo pasaba y accedió a ir. Entonces, juntos tomaron camino al cementerio. En el camino, el sepulturero le contó los detalles. Y entonces se dieron cuenta de algo extraño. Los perros del pueblo aullaban. En el cementerio no había nadie a esa hora. Ya era mediodía. La gente estaba en sus casas almorzando y preparándose para la tradicional y pueblerina siesta. Al entrar en el cementerio, el cura comenzó a escuchar los gemidos y pensó que seguramente en una pelea el sepulturero había herido a alguien. Y así se lo preguntó al señor X, pero este le juró que no. Afanado por los gemidos, el cura aceleró el paso y al llegar al borde de la tumba, efectivamente vio la tierra revolcándose y gimiendo. Aterrado, el cura se echó para atrás y entonces se enredó con algo invisible. No había obstáculos, era algo que lo obligó a caer. Aparatosamente, el cura se fue de espaldas. De la fosa salían gemidos. Y cuando el sacerdote fue a pararse, sintió que algo parecido a dos manos invisibles lo tomaban del cuello y lo sacudían. El señor X vio cómo la cabeza del curita se agitaba como poseída. Entonces fue hacia el cura para levantarlo y al hacerlo sintió que algo le golpeaba fuertemente en el estómago. El señor X se dobló y cayó al suelo al lado del cura. De un momento a otro, el cura dejó de moverse como si algo o la cosa invisible lo hubieran liberado. Y como pudo, se arrodilló y extendiendo los brazos en crucifixión, rezó agitado: San Miguel Arcángel, defiéndonos del príncipe de las tinieblas en este mundo. El señor X, reponiéndose del dolor en el estómago, miró y escuchó al cura que repetía: San Miguel Arcángel, defiéndonos del diablo, del demonio, defiéndonos de las tinieblas. Entonces, cuando el cura invocó o gritó el nombre de San Miguel Arcángel, sobre la tumba apareció una figura alta y negra que parecía hecha de humo. Una figura humana con ojos brillantes que con un brazo colgando como herido salió corriendo y abandonó el cementerio. El cura y el sepulturero vieron la figura alejarse por la montaña. El cura siguió gritando en voz alta el nombre de San Miguel Arcángel. Los perros aullaban. El cura pospuso el entierro que se avecinaba hasta las 5 de la tarde. Se vistió con sus ornamentos y fue al cementerio. Allí, después de un rezo en latín muy largo, portando una vasija y el hisopo litúrgico, rezando, orando, fue rociando aquí y allá todo el cementerio, rociándolo con agua bendita. Luego, cuando terminó el baño bendito del cementerio, que por fortuna era pequeño, le ordenó al señor X que tapara el lugar de los hechos, que volviera la tierra a la fosa recién cavada. Y luego le dijo que abriera otro hueco para el difunto que debían enterrar ese día. El señor X, aterrado, se negó. Y entonces el cura valientemente lo acompañó y con otra pala le ayudó a cavar la nueva tumba. Los perros aullaban.
En el pueblo nadie se enteró de lo sucedido, y entonces el cura, con palabras severas y con amenaza litúrgica, le ordenó al señor X que guardara silencio. En el pueblo, lo único que extrañó a la gente fue el aullido de los perros en pleno mediodía. Cosas raras, extrañas, cuentos que de pronto parecen increíbles, cuentos que nos recuerdan que las anomalías, las cosas extrañas y raras también ocurren de día. Bueno, ya hasta aquí estos cuentos de la noche, noches de cuarentena. Espero que pasen una feliz noche, tranquilita y sosegada. Estuvo con usted Roberto Tovar Gaitán. Felicidades y mil gracias por su atención. Y recuerden, si nos quieren ayudar a continuar, suscríbanse a nuestro canal. Los perros aullaban.